Hablemos acerca de otro uso y que creo que este es fantástico para todas las personas que nos siguen y que a lo mejor tampoco les interesa mucho el tema de emprendimiento ni negocio, pero sí para aprender. Están en una etapa de su vida en la que quieren aprender de todo. Y aquí traemos en el podcast diversidad de temas. O sea, cada episodio, hoy hablamos de inteligencia artificial, mañana te prometo que estamos hablando con una medium o de numerología o de lo que sea, ¿no? De muchos temas. Bueno, ¿no? Lo que a la gente le interesa, ¿no? Hombre, ese es el valor que creo que la audiencia, no creo, estoy segura que los grandiosos valoran muchísimo del podcast. Entonces, la gente tiene hambre por aprender nuevos temas. ¿Cómo puedo utilizar yo la inteligencia artificial como mi maestra particular o mi mentora para yo poder aprender nuevos temas? Pues fíjate, eso mismo es lo que le tienes que plantear a la inteligencia artificial. Okay. ¿Te acuerdas que hemos hablado antes de que no tengo que darle instrucciones, le tengo que dar objetivos? Sí. Tu objetivo es, quiero aprender tal cosa, necesito formarme, tengo 3 meses, tengo 1 mes, tengo 2 horas, Perfecto. Lo que tú quieras, le das tu objetivo y le dices, ¿cómo puedo aprender esto? ¿Cómo puedo hacerlo? Y te va a dar una guía, un paso a paso, que evidentemente tú vas a tener tu opinión ahí de cómo crees que está bien o que está mal, o si quieres aprender mejor, pues no sé, imagínate que te metes en marketing y te gusta Hormozi, pues oye, pero quiero aprender de Hormozi, no de tal otro, o de tal o de cual, ¿no? Entonces tú puedes como conducir el tren en la dirección que tú quieras, pero vas a ver que va sobre raíles, te va a ir llevando, ¿no? Entonces, precisamente, esa es la sensación que yo creo que falta ahora mismo. Llevamos 3 años, 4 años de inteligencia artificial donde le hemos tenido que saber preguntar a la IA. Y estamos en un punto en que lo que tenemos que saber es qué queremos. ¿Sabes? Cuando sepas lo que quieres, transmítelo bien y que no sea una frase. Y es la parte más difícil, yo creo, saber claro, lo que quieres totalmente, en la vida. Cierto, y eso va a ser más difícil siempre. Creo que ahí ni la IA nos salva. Pero transmíteselo a la IA, no en 13 palabras, sino que transmíteselo con todo lujo de detalles. ¿Cuál es tu motivación para aprender? ¿Por qué quieres aprender? Porque es que hay cosas que tú crees irrelevantes pero que no lo van a ser. Pero tú le dices, mira, quiero aprender biología para poder hacer experimentos con mis hijos. Es muy distinto de si quiero aprender biología porque tengo un interés por los delfines, ¿sabes? O sea, es completamente distinto, ¿no? Entonces, dale toda la información posible a la IA, todo lo que se te ocurra sobre el tema, vuélcaselo en mensajes de audio, no tienes que escribirlo, no tienes que sentarme y hacer 16 páginas de un Word. Simplemente escúpeselo, vomítale contexto, dáselo todo y dile, este es mi objetivo, esto necesito, ocúpate de solucionar mi problema. Y a partir de ahí la IA te dirá, vamos a ello, John. Te vendrá y te dirá, mira, empecemos por aquí, por aquí, por aquí. Y es que incluso te dirá cosas como, oye, ¿qué te parece si te hago una aplicación donde te voy a ir haciendo exámenes? O sea, te va a dar ideas. Evidentemente, no estamos en el final del juego como para que la IA lo haga perfecto siempre. Seamos realistas. Habrá cosas que a ti se te ocurrirán que sean mejores. Díselas también. Perfecto. Siempre puedes iterar. Fíjate que hay una cosa que ha cambiado mucho desde que tenemos Work y un poquito antes en algunos modelos ya se podía hacer. Cuando tú le mandas un mensaje a la IA y se pone a trabajar, ahora le puedes mandar mensajes de seguimiento. Le puedes cambiar la dirección, le puedes añadir cosas que te han ocurrido después. Antes tenías que esperar a que te respondiese y entonces volver a empezar. Ahora ya no. Ahora tú, durante el proceso en que la IA está pensando, está trabajando o está haciendo cosas, tú en ese momento puedes decirle, por cierto, se me olvidaba. Y le dices otra cosa más. Y lo va a añadir a lo que ya tenía. No va a empezar de cero con un enfoque distinto, sino que simplemente va a tener en cuenta eso como algo añadido a lo que tú ya le habías dado. Con lo cual, te permite tener la conversación, pues que lo que digo, tratarla como un humano, ¿sí? Entonces, tú imagínate que tienes una persona, seguro que tienes, y la audiencia también, esa persona que realmente es un mentor, esa persona que realmente crees que es alguien que es alguien que sabe más que tú, que te ha acompañado muchas veces y que te ha dado buenos consejos, ¿no? ¿Cómo le explicarías la situación de que quieres aprender biología o lo que sea? Tú le dirías, oye, me encuentro en esta situación, ¿qué harías en mi lugar, ¿no? ¿Cómo lo harías? Eso es lo que le tienes que decir a ChatGPT. Eso es lo que tienes que decir. Porque de esa forma no quiere decir que lo que nos proponga vaya a ser lo mejor. Repito, pensamiento crítico, iterar y decirle las cosas que creemos que no está haciendo mal. O sea, pongámonos en un versus contra la IA también a veces cuando estamos proponiendo planes, ¿vale? O sea, no nos aceptemos todo lo que nos dé como bueno y válido y perfecto, sino pongámonos ahí, revisemos lo que nos está dando. Tenemos que tener una colaboración, una iteración, es un coworker. Es como lo que harías en una conversación con un amigo, un colega, ¿no? Le cuestionas cosas. Dices, imagínate que le dices al amigo, oye, hazme, porque tienes un amigo que es nutricionista, hazme un plan de nutrición, tal, y te dice, mira, yo creo que esto. Y tú le dices, hostia, es que yo, sinceramente, estar sin comer 16 horas no lo veo. Pues lo vas a adaptar, ¿no? Pues eso es lo que tienes que hacer con la IA. No tienes
tienes que creerte todo lo que te escupe. Simplemente tienes que ponerte a trabajar con la IA, no que la IA lo haga por sí misma y eso ya está válido. Tú tienes que tener un rol de supervisión, de liderazgo y a partir de ahí ir participando. Pero la estrategia es esa, repito, todo lo que harías con un humano, intenta hablarlo con la inteligencia artificial desde el mismo punto de vista. Y eso va a dar resultados muchísimo mejores. ¿En qué temas tú has visto que la IA pueda generar más el concepto que tú llamabas alucinaciones? ¿Hay temas en los que deberíamos tener más cuidado, precaución a la hora de iterar? Yo creo que con la IA, todo el tema de seguridad es un tema de relación con la importancia de la tarea. Okay. Es decir, yo no me fío al 100% de la IA, pero si estoy preguntando, oye, ¿a qué restaurante puedo ir a comer que hagan una buena paella? Pues sinceramente si se equivoca tampoco pasa nada, ¿vale? O sea, no es dramático. Todo aquello que para mí sea muy importante, lo voy a cotejar por otras fuentes. ¿Sí? Entonces, si me estoy jugando aquí la vida de mi hijo, no voy a confiar en una inteligencia artificial. Si estoy tomando una decisión que va a afectar a la venta de mi empresa, no voy a confiar en una inteligencia artificial. Si estoy tomando un contrato de alquiler en el que voy a firmar por 5 años, pues no necesariamente voy a fiarme solo de la inteligencia artificial. Pero los niveles de riesgo que acabo de poner encima de la mesa son distintos. Claro. La vida de mi hijo está por encima de todo lo demás. Claro. Con lo cual, obviamente, igual con el contrato de alquiler, me fío de lo que me dice la IA, pero igual lo cojo y lo meto en otra IA para que me diga qué le parece, ¿sabes? O sea, puedes jugar un poco ahí a tener múltiples opiniones, porque además tenemos acceso a muchas IAs a día de hoy. Si subimos ya de nivel y es algo un poco más importante, pues igual voy a contratar a un abogado para que supervise si eso que ha dicho la IA tiene sentido o no tiene sentido. Que fíjate ahí el cambio que es de contratar a un abogado para que haga el trabajo a contratar a un abogado para que supervise lo que tú has hecho con IA, que reduce las horas a punta pala, ¿vale? O sea, eso está reduciendo. Fíjate que yo tengo clientes de bufetes de abogados los más famosos de España y están planteándose cambiar el coste por hora a coste por proyecto, porque su propia productividad se ha aumentado tanto que el coste por hora les está saliendo muy poco rentable. Y a partir de ahí los proyectos tienen menos horas también, porque a veces son muchos proyectos de supervisión, y con lo cual cobrar por proyecto es un modelo de negocio nuevo que está provocando la IA en bufetes de abogados. Increíble. O sea, imagínate el nivel de ramificaciones que tiene todo esto que está pasando, ¿no? Pero a medida que vamos subiendo de nivel, pues tomaremos eso. Entonces yo te diría, todo lo que tenga que ver con medicina, supervisado siempre por un médico. Más bien la IA que sea una segunda opinión. Todo lo que tenga que ver con legal, yo te diría que a menos que sea algo que no te juegues mucho, supervísalo con abogados. Okay. Ahí sí que yo te diría que puedes hacer mucho trabajo con IA y luego pasar por el abogado en una capa final para asegurarte que todo está ok, ¿sabes? Pero ahí sí que yo no plantearía que el abogado lo haga y luego la IA lo revise, que si son cosas muy importantes sí, pero para cosas normales creo que ya en legal podemos estar en el punto en que la IA lo haga y el abogado lo revise, que es diferente el orden. En medicina lo haría al revés, haría que el médico lo haga y la IA lo revise. Perfecto. Y en educación, por ejemplo, creo que ahí es no-brainer. Yo iría all-in con los niños. No quiere decir que sea all-in en plan de que le des al niño la IA y que se mate con ello. Tiene que ser supervisado, tenemos que tener cuidado, porque evidentemente hay una parte en que los niños caen muy fácilmente en delegar completamente cognitivamente las tareas a la IA y no hacer nada, ¿no? De hecho, ha salido un estudio muy famoso en China ahora, que se ha hecho muy grande, es el más grande que tenemos de educación y IA, en el que la conclusión es que los niños que trabajan con IA puntúan mucho mejor en los ejercicios, pero peor en los exámenes. Eso quiere decir que están haciendo los ejercicios con IA y a la hora de tal no aprenden una mierda, ¿vale? Lo que pasa es que hay un subset de chavales que utilizan IA que son los que mejor puntúan de todo el estudio. ¿Y quiénes? En los exámenes. ¿Qué características tienen? Son los chavales que utilizan bien la IA. Es decir, los chavales que se apoyan de la IA para aprender y no que hacen que la IA haga el trabajo. Es como ser simplemente tu guía, no buscar respuestas constantes para responder preguntas, ¿no? Es encontrar la forma en que la IA te aporte valor para aprender más rápido y mejor. O sea, al final, aprender es un proceso. Si podemos optimizar ese proceso, vamos a aprender más rápido y mejor. Pero es cierto que tiene cierto poco sentido. También piensa que eso al final estamos midiendo en un examen, que es un examen al estilo antiguo de educación. Con lo cual, normalmente lo que valoramos son conocimientos. Tú les preguntas, ¿cuáles son los ríos de España? Claro. ¿Qué sentido tiene a día de hoy saber sobre los ríos de España? Bueno, o los Reyes Godos, ¿sabes? Entonces, al final, es un problema de la educación que no viene solo de la IA, pero que la IA hace más evidente. Con lo cual, el que puntúen mal en esos exámenes los estudiantes tampoco tiene por qué ser una garantía de que no estén aprendiendo. Simplemente de que igual no están aprendiendo las cosas por las que estamos examinando, que igual no son las más óptimas. Yo creo que esto, lo que dices, hace más evidente el hecho de cómo va hoy en día nuestra educación frente a lo que realmente se necesita en el mundo, que eso es un melón increíble. Yo con mis hijos les hago partícipes de la IA, tienen 9 y 11 años, y con lo cual quiero que la utilicen y quiero que estén ahí. Mi hija, por ejemplo, la utiliza más que mi hijo, que tiene 11. Mi hija tiene 9. Y creo que es muy importante que sean conscientes de que eso es parte de su día a día.
Ahora, también hay que tener mucho cuidado en el nivel de acceso que les damos, en lo que hacen con ello, con lo cual siempre tiene que ser supervisado. ¿Para qué tipo de tareas generalmente les sueles dar más apertura en el uso de la para IA? mí, lo que hemos encontrado en algo que se llama vibe coding, que es la capacidad de programar aplicaciones sin saber programar, ¿vale? Y esto es algo que, por cierto, la última versión Work de ChatGPT te incluye dentro, se llama Sites, y tú puedes pedirle que te haga una aplicación y te la despliega y te la pone en una web pública para que la puedas compartir, ¿no? Qué fuerte. Pues, por ejemplo, para mí eso es la mejor funcionalidad para los niños. Los niños no necesitan chatear con la IA, no necesitan hablar, porque puede llevar a una cosa muy importante, que es pensarse que es un humano. Sí, o sea, en Ahora el sentido de que eso. No te preocupes. eso es un problema serio. Sí, sí. Entonces, el vibe coding permite para mí lo que sería el Lego digital. Primero paso media hora construyendo algo, que es haciendo esa aplicación, comunicándome con la IA de una forma agéntica, cámbiame los colores del fondo, cámbiame tal, ponme una serpiente que sea un dinosaurio en lugar de una serpiente, ese tipo de cosas. Y a partir de ahí, eso les crea una aplicación que suele ser un juego en lo que ellos juegan durante horas. Entonces es lo mismo que el Lego. Te pasas media hora construyendo y luego juegas con el coche durante horas. No, pues para mí el Lego digital es el vibe coding y creo que es lo mejor que podemos hacer que los niños hagan. Porque además está como más acotado. No permite derivar a temas emocionales, etcétera, sino que estamos construyendo algo. Y ahí desarrollan la percepción de cómo gestionar agentes. Liderazgo que decíamos antes en el trabajo que va a hacer falta, pues claro, ahí mis hijos están en ese momento, mis hijos y muchos más, no soy el único que lo hace, pero están liderando a la IA en lo que ellos quieren. Ellos tienen la idea, la IA lo hace posible, pero ellos lideran, ellos dicen, no, cámbiame esto, no, hazlo más rápido, no, hazlo tal, y le van diciendo a la IA lo que quieren que haga. Y de hecho lo que me sorprende muchísimo es que mis hijos están haciendo pues, un videojuego como puede ser un Tetris, como puede ser un Serpiente, ¿no? Que son cosas que hace 20 años hubo alguien que estuvo trabajando meses en eso, un equipo de gente trabajando meses en eso para sacar al mercado. Y ahora mi hija le manda un mensaje de voz a la IA diciéndole, oye, cámbiame las piezas estas por manzanas. Y tarda, no sé, un minuto la IA en hacerlo y dice, qué lento que es esto. Digo, cariño, por el amor de Dios, que esto son 300 líneas de código que alguien tenía que picar a mano, ¿sabes? Pero claro, se están acostumbrando muy rápido a que sea inmediato. Y ahí creo que vamos a tener un auténtico salto, no solo en las capacidades, sino en las posibilidades, porque están entrando unos chips que, por ejemplo, las marcas más famosas es Cerebras, que estuve con el CEO hace algo poco en Silicon Valley. Este hombre acaba de cerrar un contrato de 20.000 millones con OpenAI, 20.000 millones de dólares. Y estos hombres esta gente hace unos chips más grandes que permiten que la velocidad sea 15 veces superior a la que tenemos a día de hoy. Con lo cual tú le vas a decir a ChatGPT, hazme un serpiente y lo vas a tener al segundo. No va a tardar ese tiempo que tarda en programarlo, ¿no? Entonces esto abre cosas que, para que la gente lo entienda, cuando Internet apareció la fibra óptica y aumentó la velocidad de Internet, lo que pensamos todos era que íbamos a poder cargar las páginas web más rápido. Pero lo que dio es la posibilidad que existía Netflix. Claro. Netflix no podía existir con un Internet lento. Claro. Entonces, el hecho de que tengamos una IA más rápida va a abrir que los casos de uso sean completamente distintos. Por ejemplo, tú a día de hoy tienes un software, un sistema operativo, en este iPad o en tu ordenador, un Windows, lo que sea. Y tú cuando abres una carpeta, eso está programado que te abra una carpeta que haga tal cosa. El sistema operativo del futuro se va a crear en tiempo real. ¿Sabes? Entonces, tú vas a decir, voy a abrir una carpeta y en ese momento el sistema operativo va a crear el espacio de trabajo de esa carpeta en base a lo que necesites. Entonces, eso lo va a permitir tener una IA a una velocidad acojonante y unas capacidades de programación increíbles, ¿no? Entonces, esa combinación de velocidad con tal puede abrir, lo que decía antes, a los Amazons, a los tal, que a día de hoy no somos capaces ni de concebir y que van a ser empresas que valgan miles de millones dentro de muy poco, gracias a todo lo que permita. Y creo que uno de los factores más importantes va a ser, por un lado, la robótica y por otro lado, la velocidad de la inteligencia artificial. Qué locura. Me parece que esto va a una velocidad, tal como lo decimos, alucinante, que no ni lo estamos dimensionando, y sobre todo cómo va a evolucionar. Y a mí eso es como algo que me cuestiona, ¿no? Nuestras propias habilidades cognitivas, hacia dónde van a evolucionar, porque ahora mismo la velocidad en la que obtenemos las cosas, la capacidad de frustración que tenemos cuando hacemos cosas en el día a día, son diferentes a la velocidad que nos está mostrando esto. O sea, es otra cosa. Entonces, me da como curiosidad saber cómo va a evolucionar nuestra mente. Aquí hay un concepto que es el de la delegación cognitiva, que si te interesa te recomiendo que te traigas al podcast a Senen Barro, es un científico gallego increíble que lleva décadas trabajando en inteligencia artificial. Y Senen habla del concepto de delegación cognitiva, ¿vale? Entonces la delegación cognitiva es, me voy a volver imbécil por utilizar inteligencia artificial, básicamente, ¿no? Que es un poco la pregunta que nos hacemos todos, pero que yo creo que no. Pero esa es mi opinión, la de Senen tiene la suya, ¿vale? Mi opinión es
que yo no me he vuelto más tonto por no saber, por utilizar el GPS, ¿no? Es decir, fíjate que yo cuando era pequeño, mis padres eran viajantes, que se llamaba entonces, ¿no? Mi padre vendía forja artística y íbamos con la R15, con una furgoneta, en el verano, cuando yo salía del cole, pues a vender forja por toda España, ¿no? Íbamos con la furgoneta y yo le acompañaba. Y entonces yo era el de los mapas. Entonces mi padre conducía y yo le decía, mira, tienes que coger la Nacional 2, tienes que coger tal, tienes que meterte por aquí. Y yo leía mapas con 8 años y era mi mayor talento era ser capaz de leer mapas para aportarle valor a mi padre. A día de hoy me das un mapa y no sé ni cómo cogerlo. No sé ni cómo cogerlo. Esa habilidad la he perdido absolutamente, porque el GPS ha reemplazado la necesidad de tener esa habilidad. Entonces podríamos argumentar que me he vuelto más tonto por culpa de no saber utilizar mapas, por culpa de utilizar un GPS. Pero para mí la sensación es otra. Y mi sensación es que mi capacidad cognitiva es limitada, como la de todo el mundo. Y mi capacidad cognitiva ha liberado un espacio que era el de leer mapas. Y ahí lo que yo he podido hacer es añadirle cosas. Porque ocupa un espacio, o sea, porque el espacio está libre, ¿no? Entonces, creo que la clave va a estar en con qué llenamos esas cosas. Si toda la delegación cognitiva que hacemos a la IA, de procesos que ya no necesitamos de conocimiento, de cálculo matemático, de cosas que ya no vamos a necesitar, si todo eso lo delegamos y lo rellenamos con Sálvame, con TikTok, con este tipo de cosas, nos vamos a volver absolutamente gilipollas en la sociedad. Ahora, si eso lo relleno leyendo Dostoyevsky, igual me vuelvo hasta más sabio, igual crezco como persona, igual evoluciono, ¿sabes? Con lo cual, creo que va a ser un tema individual, un tema de decisión personal. ¿Cuál es mi visión? La mayor parte de la sociedad se va a volver más inútil de lo que es a día de hoy. Porque creo que la mayor parte de la sociedad, desgraciadamente, cae en una voluntad de comodidad, practicidad, justo, de hacer lo mínimo. De no responsabilidad, ¿sabes? De que la otra... Imagínate si antes de la IA delegábamos la responsabilidad de nuestras cosas o culpábamos al externo sobre lo que nos pasaba. Imagínate ahora. Lo que vamos a hacer es simplemente traspasar esa responsabilidad Pero el tema es que depende de cada uno. Claro, totalmente. Es absolutamente elegible y a título individual. Que fíjate que te puedo decir que a España le vaya bien en el nuevo mundo de la inteligencia artificial no depende íntegramente de mí individualmente o de ti o de cualquiera de nosotros individualmente. Pero que a mí me vaya bien depende de mí. Porque tengo la capacidad de sacarle partido a todo esto que viene, reaccionar a tiempo, estar en la parte alta de la pirámide y a partir de ahí, que se sube la marea, a mí no me inunde, ¿sabes? Entonces, eso está en nuestro alcance a día de hoy. Y eso yo creo que es la responsabilidad individual. Y de hecho yo le meto mucha caña, por ejemplo, al gobierno de España, porque creo que están siendo negligentes creando esa sensación de que la gente se tiene que poner las pilas. En Singapur, en 2023, hicieron obligatoria la formación en inteligencia artificial a todos los trabajadores públicos. ¿Y eso a qué llevó? A que eso se contagiase con los trabajadores privados y que Singapur a día de hoy tenga la mayor adopción de inteligencia artificial del mundo. Fuerte. Entonces, creo que todo este tipo de procesos de avisar a la sociedad de lo importante que es la inteligencia artificial, de lo que supone, del cambio de modelo que supone a todos los niveles, creo que es una responsabilidad en la que se está siendo negligente por parte del gobierno. Creo que el gobierno se trata de proteger a sus ciudadanos, habría que avisar de la ola que se nos está viniendo encima, del tsunami que se nos viene encima. Porque la gente está absolutamente a uvas. Sí. Absolutamente a uvas. La gente está más pendiente de muchas otras cosas que son importantes, que yo entiendo que son importantes, pero nos merecemos, y fíjate que cuando estuve el año pasado en la ONU, que di una charla sobre inteligencia artificial en Naciones Unidas, un evento de humanismo, precisamente utilicé este mismo razonamiento, ¿no? Yo creo que la gente se merece tener una predicción del tiempo. Si a ti te dicen que va a llover, entonces depende de ti si quieres meter la ropa dentro de casa o no. Si no la metes dentro de casa y llueve y se moja, es tu puñetero problema. No hay nadie que tenga que ser tu niñera. Pero como sociedad nos merecemos una previsión del tiempo, claro, porque individualmente no podemos tenerla. Y creo que no se nos está dando la previsión del tiempo con la inteligencia artificial. Se está minimizando, se está hablando solo de los beneficios. No se está hablando de la hostia que va a venir en el mercado laboral por culpa de lo que hemos hablado. No se está hablando de los deepfakes. No hay un programa de televisión de divulgación de inteligencia artificial. Tenemos programas aún en plantilla de las televisiones públicas de literatura. Que no me parece que sea poco importante, claro, pero, hostia, en el momento en el que estamos... Luego decimos que tenemos problemas más importantes, claro, también en la vida. Hay que hacer cosas de inteligencia artificial. No se habla de inteligencia artificial. No se habla. O sea, ha tenido que empezar a hablar el Papa de inteligencia artificial antes de que la televisión pública pusiese tan siquiera un programa de divulgación de inteligencia artificial. Ha tenido que hablar el G7, que es los 7 países más importantes del mundo de Occidente, han traído a los CEOs de los laboratorios de inteligencia artificial, los han metido ahí como si fuesen cabezas de Estado, antes de que tan siquiera la sociedad
sea consciente. No tiene sentido, el legislador es lo más lento. Deberían ir muy por detrás de la sociedad. La sociedad tendríamos que decidir qué queremos hacer con la IA y el legislador tendría que actuar. La sociedad no está decidiendo una mierda, no está decidiendo absolutamente nada, porque estamos pasando olímpicamente porque nadie nos ha dicho que esto te va a cambiar la vida. Y ese es el problema. Y eso es que también se contrapone con esto que es humano, que es la resistencia al cambio. Nos cuesta ser flexibles con eso las es normal. cosas. Eso es natural y nadie ha dicho que vaya a ser fácil. Claro. Y es normal que nos resistamos, pero yo no creo... O sea, yo de verdad que aquí, y no soy una persona que normalmente haga lo que decíamos antes de culpar elementos externos, ¿vale? Que podríamos hacerlo muy fácilmente, pero de verdad creo que a día de hoy no hay más conciencia social sobre la inteligencia artificial porque no se ha hecho un trabajo de concienciar a la sociedad. Claro. De hecho, al contrario, creo que incluso se ha minimizado el impacto. Ahí creo que la gente de forma individual tiene muchas cosas en su día a día como para poder estar pendiente de lo que pasa en el mundo de la inteligencia artificial. Yo, mi canal de YouTube, que nos dedicamos a hacer un vídeo de noticias a la semana sobre inteligencia artificial con todo lo que pasa y luego podcast y tal, tiene 20 personas trabajando full time. 20 personas en un canal de YouTube. Qué fuerte. Además de mi trabajo, que son 70 horas a la semana. No llegamos a todo lo que pasa en la inteligencia artificial. O sea, ¿cómo va a llegar una persona que nos está viendo, que tiene 2 hijos, que tiene un trabajo, extraescolares? ¿Cómo vas a llegar si yo le dedico 70 horas y 20 empleados a esto y no llego? Pues claro que no vas a llegar. Entonces, lo único que podemos hacer es hacer lo posible por tener nociones del tema y a partir de ahí, pues si tenemos más tiempo libre, pues poder formarnos en el tema. Pero la historia está en que es imposible estar al día, con lo cual no podemos cargar la responsabilidad de que la sociedad se tome en serio esto a los individuos. Es decir, no, es que no le habéis hecho caso. Si tú pones cosas como han hecho en Estados Unidos, han creado, que es la cosa más estúpida del mundo, crearon una formación básica de inteligencia artificial y desde el Departamento de Educación salieron por Televisión Nacional diciendo todo el mundo que lo quiera lo tiene disponible de forma gratuita, manda un SMS a este número. A ver, no es la panacea, no es el mejor curso del mundo y son 3 horas. Pero coño, es algo. Es al menos algo. Y el gobierno ha hecho el esfuerzo de ponerlo. En la televisión americana, todos los días se habla de inteligencia artificial. Donald Trump, todos los días, habla de inteligencia artificial. Aquí no. Aquí no. Entonces a mí me da la sensación que lo estamos minimizando y prácticamente ocultando. Y es un problema. Claro que es un problema. Si tú le dices a la gente va a perder su trabajo, ¿qué pasa? Que la gente se cabrea. ¿Sabes? O sea, esto puede acabar como Rosario de la Aurora, pero es mejor no decirles nada y que se lo encuentren mañana, porque a mí me llama mucha gente en plan de yo he perdido mi trabajo por la inteligencia artificial. ¿Sabes? O sea, porque de repente lo que yo hacía no lo vi venir y de repente el cliente dejó de llamarme, o llamé a un cliente, soy autónomo, llamo a un cliente que tengo diseño gráfico y le digo, oye, ¿qué? ¿El flyer de este mes no lo hacemos? No, nos lo estamos haciendo con ChatGPT. Claro, si me hubiesen avisado en 2022 cuando salió ChatGPT, igual hubiese tenido margen de maniobra para ponerme. Y claro que depende individualmente. La conclusión para mí es que evidentemente estamos en una situación en la que no podéis contar con que os solventen el problema. No se está haciendo prácticamente nada. No se está haciendo prácticamente nada, con lo cual volvemos a lo que no debería ser, pero depende de ti. Tú individualmente puedes hacer cosas para hacer que te vaya mejor en el mundo, en lo que se nos viene encima. Y esa cosa individual es, pues, informarte, como mínimo, informarte y formarte. Los que nos están viendo que tienen hijos, verán que sus hijos están empezando a utilizar IA. Sí. Hostia, como padre tienes que saber qué están haciendo. No puedes mantenerte al margen. No puedes. Es difícil, pero no puedes. No te lo puedes permitir. Entonces, al final, hay que, como mínimo, estar al día de algo que va a ser lo más transformador que vas a vivir en tu vida.